Psicólogo Diego Show. Aprende a conocerte a ti mismo. Este podcast está diseñado para ti. Los psicólogos Diego Beltrán y Diego Lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo, emocional o social de las personas, grupo o comunidad. No te lo pierdas, te esperamos. Buenas tardes a todos que están aquí para el episodio de hoy. Estoy con mi compañero Diego Lucero. ¿Cómo te encuentras? Hello, mi estimado Diego. Bien, aquí ya ves, disfrutando de esta hermosa tarde de diciembre. Ya viene casi Santa Claus. Ya va a llegar Santa Claus, a ver qué me va a traer. Exactamente, y los Reyes Magos, a ver si ahora sí se acuerda de mí. Me he portado bien este año, entonces estoy esperando cosas buenas. Sí, me he estado encerrando bastante, entonces nada más a la espera de que pues me traiga algo bueno ya el siguiente año que desaparezca el coronavirus. Exacto, que te traiga la vacuna. Sí, exactamente, desde Rusia, desde el cielo, donde venga, pues de otro planeta, pero que ya traiga la vacuna. Te va a aparecer la vacuna como la Rosa de Guadalupe, así nomás. Lo más seguro. Y el airecito, ¿no? No. Vamos a Bueno, darle, mi estimado Diego. ¿Tú cómo te encuentras? yo me encuentro bien. También aquí disfrutando de la tarde porque sí ha estado muy bonito los días. O sea, lo ves bonito, pero ves que es peligroso estar afuera. Entonces es como gracioso. Se ve bonito de lejos. Sí. Pero hoy, qué chistoso que sacaste como el tema de Santa Claus, porque hoy exactamente vamos a hablar de dos síndromes. El primero va a ser el síndrome de Peter Pan y el otro va a ser el síndrome de Wendy. A ver si nos va a dar tiempo. Yo creo que sí, pero vamos a Sí, empezar yo a creo darle, que sí. ¿no? Claro, y de hecho, yo creo que vamos a tocar a otros más síndromes menos que existen. Los síndromes en psicología son bastante apasionantes, de hecho, son de las cosas, son pocas estudiadas, además de que los nombres, ¿no? Finalmente, nos llevan hacia cosas bastante truculentas, ¿no? Síndrome de Peter Pan, síndrome de Wendy, parece que estamos hablando de caricaturas de Disney, clásicos de Disney, pues sí tiene que ver con muchas cosas que son poca o escasamente estudiadas, que de hecho le dieron nombre, así como, por ejemplo, el bullying ya existía antes, y se le dio el nombre hasta ahora. También lo del Peter Pan, el síndrome de Peter Pan ya existía, pero se le dio una denominación ahorita. Es como una catalogación que acaba de surgir y ha generado como un poquito más de auge, va como agarrando mayor fuerza el concepto, se ha secularizado y anteriormente pues no se mencionaba demasiado, ¿no? Como que no había un nombre para eso, que sí sucedía, creo que constantemente ha estado sucediendo y de hecho actualmente en la población mexicana, ¿no? Se hablan de los ninis. Hay un concepto muy parecido, digámoslo así, en el síndrome de Peter Pan, ¿no? Exacto. Hay muchos escritores, como tú dices, ¿no? Que ya desde hace mucho tiempo ya había como diferentes definiciones. Muchos psicólogos que hablan de este tema, pero yo me voy a enfocar en dos. Quiero empezar primero con Marie-Louise von Franz, la alemana. Me gustó mucho cómo ella habla del síndrome de Peter Pan. Hombres que se niegan a madurar. Hombres y Los mujeres. seres humanos. No, porque ahorita ya hay con la generación del cristal, entonces de cristal tenemos que ser como muy específicos. Se van a ofender si no nos incluimos. Sí, exactamente. Mejor en el ser humano. El problema de estos hombres que se niegan a madurar es que vivir en el pasado es un problema que te impide establecer objetivos y te impide enfrentar el futuro. Como estos hombres o mujeres o humanos, como tú dices, a veces la vida adulta es muy competitiva para ellos o es muy demandante o muy exigente, que no quieren vivir en el presente, en el futuro. A veces los humanos atravesamos alguna crisis en la cual deseamos escapar y la única forma de escapar de una crisis que estamos viviendo en el momento es tener regresiones. Esta parte de los hombres que se niegan a madurar pues tiene que ver mucho con problemas del complejo de Edipo, sujetos que tienen un comportamiento de tipo infantil, así los puedes reconocer. Puede pasar esto a cualquier persona si no quieres enfrentar en presente o en futuro.
cuando personas también tienen crisis vitales o crisis circunstancial o crisis de la media edad, también pueden llegar a tener estos problemas de no querer madurar y no querer enfrentar las responsabilidades. Al mismo tiempo, que no todo es malo, que estos hombres que se esconden en el pasado de no tener responsabilidades, si tú en un momento tú sientes que estás pasando estas cosas o que estás en un momento de tu vida donde te sientes muy inmaduro, estás actuando como un niño, te la pasas jugando Nintendo todo un día, o te la pasas jugando con tus juegos, o te la pasas viendo caricaturas, si esto te llega a pasar y tú notas que estás haciendo esto, no todo es malo. Pon atención a tu niño interior y averigua qué está pasando. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué quieres cambiar? ¿Hay algo que no te gusta? ¿Tu trabajo, tu pareja, tus hábitos, tu rutina? ¿O hay un trauma en tu pasado que no has arreglado que te están impidiendo avanzar en el presente? Si tú tratas de conectarte con tu niño interior que tienes, hay dos posibilidades que pueden pasar. O tratas de matar a ese niño que tienes interior y tratas de ser más adulto, tratas de ser menos inflexible, tratas de ser más serio. O la otra opción, te identificas con el niño interior y dices, no me gusta la vida adulta y me voy a seguir comportando como un niño de 13 años. De estas dos cosas tienes que encontrar un medio. Ni muy adulto, ni muy niño, un medio normal para que estés equilibrado, para que tengas estos momentos de ser serio, ser adulto y tomar las responsabilidades de la vida, pero también hay momentos buenos donde te quieres relajar, ver caricaturas que te hacen sentir bien, que te recuerdan, o jugar un Nintendo porque estás cansado todo un día, has trabajado todo el día y lo único que quieres es relajarte. Tocayo, primero que nada, el Nintendo es de nuestra época. No, entonces, Déjame corregir. En Nintendo es tu época. Mi época es el PlayStation 2. Eso sí estuvo más grave. Entonces te estaba simpatizando. Qué bueno, mi estimado. Pues mira, finalmente yo creo que todo lo que estás diciendo es completamente cierto en cuanto al síndrome de Peter Pan. Son personas que se rehúsan a madurar. Hay una de las partes que estabas tocando ahorita que la estaba escuchando, que es muy importante, que tiene que ver con algo que llamaba Freud, que es la regresión. La regresión muchas veces es lo que nosotros hacemos. Ahorita estabas diciendo que el síndrome de Peter Pan o regresarse algunas veces no es malo. Yo creo que esta parte es bastante primordial. Yo creo que muchas veces regresamos a ese estado en el cual hacemos regresiones o nos comportamos de una forma menor de nuestra edad, pero más que nada por la necesidad de sentirnos un poquito más libres, un poquito más despejados. Finalmente hay personas que se llegan a comportar o llegan a tener determinados lapsos en los cuales se comportan un poquito inmaduros, y lo hacen principalmente porque salen de ese ambiente en el cual se encuentran que tal vez puede llegar a ser de estrés. Ahora, esto no significa el síndrome de Peter Pan, sino lo que está diciendo aquí es de que el síndrome de Peter Pan puede ser un estado en el cual queda uno fijado para poder evadir ciertas responsabilidades que implica la adultez, ¿no? Y eso es bastante importante, una de las cosas que estamos mencionando. La otra es de que no es anormal y no es ni siquiera difícil pensar en que las personas muchas veces lo que hacen pues es comportarse de una forma más infantil, o tal vez una forma más adolescente, o tal vez una forma más menos madura de lo que realmente responde a su edad, porque finalmente es una forma de huir en parte de la realidad y también, como dijiste, una forma de relajarse. De hecho, yo creo que el ser humano es muy importante de que finalmente tenga como muchas formas de divertirse, como ser muy rígido en función de nada más de la edad que uno tiene, o solamente estancarse en un punto en el cual uno puede llegar a ser feliz sin tratar de experimentar diferentes formas de serlo. Creo que es un problema de la sociedad actual. De hecho, las críticas, los juicios, las cosas que uno tiene que ver con el comportamiento, estos roles que uno tiene que cumplir, los estereotipos sociales que tiene la edad, muchas veces hacen que pues la sociedad no acepte que una persona llegue a comportarse de una forma diferente nada más por divertirse, ¿no? Ahora, no significa que la persona se va a mantener en ese estado. Es muy importante en lo que estás diciendo de que las personas deben de tener como variedad en el punto de la felicidad. Algunas veces pueden jugar cosas que les gusta de su pasado y algunas veces es por nostalgia, otras veces porque finalmente pues les da ganas de convivir con otras personas. Puede ser con personas menores, puede ser con personas mayores, pero en realidad es como un medio de convivencia
supervivencia y finalmente es una de las formas más que existen para divertirse, no la única, porque algunos lo toman como la única forma, inclusive los videojuegos o algo así, pero en realidad existen muchas formas de divertirse y una de esas pues es actuando inclusive pues un poquito menos estereotipado de acuerdo a la edad que supuestamente tienes. Y de hecho muchas veces los prejuicios hacen que las personas pues no puedan ser un poquito libres y tengan que ajustarse y tengan que ser determinadamente rígidos sobre lo que están haciendo. Yo creo que finalmente lo que nosotros estamos hablando y diciendo es de que el síndrome de Peter Pan es un estado en el cual ya se mantiene sobre permanencia, que hay cierto goce, hay cierta plenitud, hay cierto placer de comportarse de forma inmadura y que solamente es la única forma que se tiene. Yo creo que hay una frase que yo utilizo mucho, que de hecho por ahí alguna vez la escuché de una persona que conocí, y donde decía que todos los excesos son malos. Y yo creo que finalmente también pues mantenerse en un estado en el cual te comportas de forma inmadura y no quieres asumir ciertas responsabilidades que ya corresponden a determinada edad, pues ya se considera síndrome de Peter Pan y al mismo tiempo ya sería anormal. Yo creo que ese exceso de mantenerse en ese estado es lo que genera el síndrome de Peter Pan. Yo creo que también finalmente el síndrome de Peter Pan es como una de las características que está teniendo la sociedad en nuestro tiempo, pero tiene que ver con algo más cultural, con algo más psicodinámico, con algo más social que también está pasando. Finalmente hay mucha competitividad, como tú dijiste, y esta competitividad bien tiene que ver o está haciendo de que las personas en realidad al irse a trabajar, pues lo que estudiaron tengan menor ganancia, trabajen para finalmente obtener una ganancia que es muy poca, es muy miserable correspondiente a todo lo que tuvieron que estudiar, a todo lo que tuvieron que trabajar y finalmente pues inclusive eso puede llegar a desmotivar a las mismas personas para obtener un buen trabajo, ¿no? Y finalmente hay otras personas que también esta secularización del conocimiento en el imaginario social, donde las personas piensan que finalmente trabajar inclusive no va a producir finalmente para lo que ellos estudiaron, para lo que ellos hicieron. Y otra cosa más, de que muchas veces ni siquiera ya hay motivación dentro de la familia para poder trabajar. Hay herencias en cuanto a los puestos, hay también muchas cosas que pudieran llegar a ser que las personas no lleguen a trabajar, por ejemplo, de que sean personas consentidas y que son consentidas por los padres, ¿no? Entonces hay cierto apapachamiento de parte de las generaciones que también hacen que estas personas pues se mantengan en un estado de bienestar y no de necesidad, ¿no? Y claro está de que gracias a ese estado de bienestar es de que las personas no hacen más por sí mismos. Y también existe mucho sedentarismo, también los desplazamientos, el peligro, hay muchas cosas que pueden idear y reforzar esta idea de mantenerse en casa encerrado, manteniéndose bajo una idea de ser adolescente todo el tiempo, pues también llega a reforzar, ¿no? Entonces, muchas veces también tendríamos que ver otros factores que estar relacionados con este síndrome de Peter Pan, que tiene que ver inclusive con la falta de necesidad de progresar, con la falta de idealización de generar más, con la idea de poder ser productivo, tiene que ver con una depresión inconsciente, digámoslo así, con una forma, una apatía, una bulia, que está muy relacionada con que la persona no quiere ser más de lo que es, ¿no? Y esto también es un incremento muy constante que se está dando socialmente. Ahora, por último, están las personas que por voluntad no lo quieren hacer. ¿Qué significa esto? De que hay personas que en realidad su estado económico, su estatus le permite mantenerse en ese lugar. Y claro, en ese lugar les permite estar en fiestas, no ser responsables, no ser productivos, no ser trabajadores, no mantenerse en un estado de compromiso con otra persona y todo esto va reforzando finalmente que se mantengan en ese estado. Y claro, tenemos como también algunas personas que ya les llamamos las personas que son chavorrucos, pero no es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué son los chavorrucos? Pues en realidad son personas que sí llegan a ser productivos, pero que luego tienden a comportarse como una persona de menor edad. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cuál es el punto? De que hay algunas personas de que en realidad pueden vivir bajo un estado de responsabilidad y al mismo tiempo de ser productivos y al mismo tiempo de preocuparse, pero también vivir bajo una determinada edad, porque en esa edad es donde se sienten plenos y se sienten mejor consigo mismos, ¿no? Esto también tendríamos que diferenciarlo muy bien, porque no es lo mismo un chavorruco que una persona que tiene un síndrome de Peter Pan. Un síndrome de Peter Pan se caracteriza por la falta de producción, ¿no? Producción, reproducción y también hacerse responsable de sí mismo. Y en el caso del chavorruco, pues generalmente es una persona que sí es productiva, sí es reproductiva, pero al mismo tiempo se estanca en determinada edad porque no quiere o se rehúsa a aceptar un rol determinado de su edad, que es un tema bastante relacionado directamente con lo que nosotros estamos hablando. Ahora, esta persona que es el síndrome de Peter Pan, pues es una persona que inclusive es alguien que se la pasa en fiesta, que es alguien que regularmente se comporta muy, muy al ad hoc
al estereotipo de un adolescente, ¿no? Entonces, finalmente, este síndrome de Peter Pan, de hecho, se caracteriza, algunos lo sitúan dentro de los 29, 30 años, comportándose como un adolescente de 15, 16 años, pero finalmente no asumiendo las responsabilidades que corresponden a esa misma edad. ¿Qué significa esto? Que no es un movimiento estereotipado lo que tiene el ser humano, sino tiene un rol de ser productivo a determinada edad, y ese rol, si no se cumple, pues básicamente sí estamos diciendo desfase respecto a las actividades laborales que debe tener. Cada quien es responsable y cada quien es libre de ejercer su felicidad como quiera, pero debe de asumir cierto rol de hacerse responsable de sí mismo, de hacerse independiente. Y si no logra asimilar ese rol, si no logra ejercer, si no logra crecer bajo esa autonomía, buscar algo para sí, pues en realidad ya estaríamos teniendo de una persona que quiere mantenerse pues completamente pues joven, digámoslo así, completamente sin responsabilidades, y esto lo que va a ocasionar tarde o temprano es de que la persona pues finalmente no sepa cómo asumir una responsabilidad cuando se le da. También carecen de mucha tolerancia a la frustración las personas que tienen síndrome de Peter Pan. Tiene que ver una parte con el estado en el que se mantiene, y otra parte tiene que ver, creo yo, que con el mismo mecanismo que se refuerza. Es decir, van a ese determinado lugar, no tienen la satisfacción deseada, inclusive cuando están trabajando, no les están ofreciendo tal vez el puesto o el salario que ellos mismos quisieran. Entonces, esta falta de tolerancia a la frustración lo que hace es de que genera la forma regresiva que hablaba Freud, es decir, regresarse a un estado de bienestar donde se sienten plenos y completos. Entonces, prácticamente este estado de Peter Pan, pues es un estado regresivo, es algo que pues se da cuando uno está en contacto, digámoslo así, con este mundo que llega a exigir demasiado, llega a exigir mucho, llega a buscar que las personas en realidad algunas veces hasta se sometan a determinado sistema. Entonces ellos no toleran ese sometimiento y finalmente prefieren un estado de plenitud, pero como te decía, hay un sustento económico que permite que las personas estén así, no es de a gratis. Si nosotros hacemos una investigación, me gustaría hacer una investigación para ver si hay diferencia significativa, si el estatus socioeconómico se relaciona mucho con la aparición de este síndrome, por ejemplo, que sería bastante interesante verlo. No conozco la investigación, no conozco una investigación que exista, sin embargo, sería bueno investigarla, ver si existe y si no, hacerla más a futuro. Esto es en cuanto a los temas que llegaste a abordar, mi estimado. Creo que el síndrome de Peter Pan finalmente tiene que ver con esto de pues lo que presentaba Peter Pan, que era alguien que se mantenía en el país de nunca jamás y no quería crecer, ¿no? Y quería mantener también a sus amigos de esta misma manera. Entonces, esto también llega a suceder inclusive con los cuates, ¿no? Hay personas que de verdad, uno se casa, el otro se casa, el otro se casa y tú sigues ahí soltero, pero en realidad es de que no quieres casarte y finalmente quieres vivir como adolescente, ¿no? Entonces, ahí es donde está, no significa que no hayas tenido la oportunidad, sino la tuviste, la evadiste y finalmente no quieres asumir, pues, cierto crecimiento, cierta madurez. Puedes seguirte divirtiendo con los cuates, pero ya no quieres asumir ciertas responsabilidades. Básicamente, el síndrome de Peter Pan está relacionado mucho con la responsabilidad hacia sí mismo, que eso hablaría mucho de la madurez, mi estimado. ¿Tú qué piensas? Qué bueno que señalaste que sí, o sea, una persona puede tener todas estas características que hablamos, ¿no? De tener estas regresiones, de actuar como un adolescente o como un adulto joven, pero la diferencia es una persona que es constantemente con esas características. Es una diferencia. Y también otra cosa que dijiste es de que sí, esas personas que tienen este problema o este síndrome de Peter Pan, como tú dices, les falta esa motivación. Y sí, les falta la motivación, pero también les va a faltar como un proyecto vital o un proyecto a largo plazo, algo así para que nos motive, como tú dices. Porque si estos chicos o chicas tienen síndrome de Peter Pan, no tienen tolerancia a la frustración, les faltan muchas herramientas, les faltan más experiencias de la vida, una insatisfacción en la vida adulta vacía, se van a ser menos responsables y en algunos casos puede haber una fase de promiscuidad sexual o también van a tener mucha culpa y también en muchos casos estas personas se aplican aislamiento social porque no pueden. Otra cosa que sí estoy de acuerdo contigo es que dices la cultura. Más adelante pues quiero hablar del psicólogo Jung. Y ya sabes que John habla de los arquetipos. Los arquetipos están influidos por la cultura, por la fundación de lo que pasó en las civilizaciones.
bueno, regresando como yo estamos hablando de la motivación, de esta parte de que están atrapados y que no están viviendo como la etapa que deben de vivir de la etapa de su vida de adultos, me recuerda mucho como en las etapas de Erickson, que en cada etapa de tu vida tienes que cumplir algunas cosas. Entonces, si aplicamos la teoría de Erickson y tienes un chavo ruco o Peter Pan, ahí puedes ver cómo una teoría de Erickson sí va. Esta persona de 30, 40 años no está viviendo como supuestamente debe vivir, no tiene un trabajo, no tiene proyectos a largo plazo, sí va a haber una satisfacción muy grande y no van a estar felices, y cuando sean grandes van a ser estos viejitos o viejitas que se la pasan enojados todo el tiempo. En la Claro. del estudio que tú dices, sí sería súper interesante. Vas a poder comparar cómo la gente de clase alta y la gente de clase baja, si el dinero o la educación tiene que ver algo, y eso sería muy interesante. Yo creo que los ricos van a tener más problemas. Sí, pareciera si la hipótesis es correcta, pues finalmente, pues sí es un síntoma que pareciera de que está relacionado con el estatus económico, ¿no? Y de hecho podríamos hacer, pues finalmente eso, Sí, ¿no? De ver si en realidad el estatus socioeconómico influye directamente en la aparición del síndrome de exacto. Peter Pan. Una pregunta, Tocayo. Para ti, ¿cuál es la diferencia de un chavo ruco, un mi rey y un ninis? ¿Cómo les dices? Ni trabajo, ni estudio, ¿cómo? Los ninis. ¿Cuál de esos tres se Mira, acerca más a Peter Pan? Mira, te digo más bien lo que yo entiendo por cada uno, ¿no? Finalmente tenemos el síndrome de Peter Pan, creo que fueron 4, es el Mi Rey, síndrome de Peter Pan, el Nini y Sí. el Chavorruco, ¿no? Que serían los 4 que tenemos. Entonces, yo creo que finalmente tiene que ver, como te decía, el Chavorruco en realidad sí es una persona responsable, nada más que actúa y se comporta y tiene, inclusive la vestimenta, el alma, joven, ¿no? Que es el que se distingue por eso, es decir, tiene un comportamiento joven, juvenil, pero finalmente es una persona bastante responsable. Un chavorruco en realidad es una persona que es bastante responsable. Es muy diferente del síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan, pues es una persona de que puede comportarse inclusive en menor edad, pero tampoco se hace responsable de nada. De hecho, es un mantenido, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un síndrome de Peter Pan, es una persona de que en realidad pues no asume las características propias de su edad, pero finalmente tienen que ver con la responsabilidad y la reproducción. La producción y la reproducción ni es productivo ni es reproductivo. Y finalmente, y si llega a ser reproductivo, tiene que hacerlo pues finalmente porque no se hace responsable ni siquiera el bebé. Si no se hace cargo de sí mismo, menos se va a hacer responsable de otra persona. Entonces, esa es una de las características. Ahora, otra de las cosas que yo considero es de que finalmente en el síndrome de Peter Pan tenemos que ver otra cosa muy importante. Por algo se le llama síndrome, ¿no? Se le llama síndrome porque finalmente es algo poco estudiado. Entonces nosotros lo estamos definiendo en función de lo que sabemos, de la investigación que existe actualmente y de lo que nosotros creemos. No significa que pues, la mayoría de los psicólogos van a coincidir con lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Es un síndrome que tiene ciertas características y finalmente esas características son las que estamos mencionando en este momento. Pero puede ser de que investigaciones posteriores inclusive delimiten mejor esto y tengan como los criterios bien definidos, y esto lo que ocasiona es de que sea incluido inclusive en el DSM, que es como un manual específico que nos dice cuáles son los trastornos y qué características tienen, ¿no? Cuando ya lo tengamos bien definido con las características y hecho como análisis factoriales que nos digan bien cuáles son los elementos que hacen el criterio para catalogarlo, pues ya lo estaremos anunciando, pero en este momento estamos hablando acerca de las características que nosotros creemos. Entonces, en cuanto a la persona que es un síndrome de Peter Pan, es una persona que puede ser reproductiva, o más bien puede llegar a tener hijos, pero no es una persona que se haga cargo de esos hijos. Sí es una persona de que en realidad no se hace cargo responsable ni de sí mismo ni de los demás, y al mismo tiempo no tiene como un trabajo estable ni tampoco lo busca, ¿no? Es una persona de que se encuentra ahí en la casa para básicamente comportarse como un adolescente, ir a fiestas, salir, tener infinidad de novias, tener infinidad de cosas, pero no tienen un propósito hacia futuro, no tienen algo por el cual tienen que vivir, no tienen una meta específica, sino solamente viven en el momento, el disfrutar el aquí y el ahora. No, eso es básicamente en el caso del síndrome de Peter Pan, y básicamente también lo que buscan es de no asumir ninguna responsabilidad de boda, matrimonio o algo por el estilo que los haga sentir plenos es decir, verlos como una etapa siguiente. Creo que tocaste también algo muy importante, es decir, finalmente
existen las etapas psicosociales de Erik Erikson, y Erik Erikson nos dice qué es lo que deberíamos de estar haciendo a determinadas edades, o básicamente cuáles son las fases en las cuales tendríamos que estar. Se supone que en la etapa de Peter Pan, pues es cuando las personas no logran pasar pues la edad que corresponde al adolescente, ¿no? Entonces, básicamente es cuando la persona pues finalmente no es productivo. Vean un adolescente y es un adolescente de 30 años, ¿no? Entonces, un adolescente de 30 años es una persona que no trabaja, que no estudia, que se la pasa en la casa, o puede estar saliendo, si sale es con los amigos y a divertirse, pero no busca responsabilidades, no se hace cargo de sus gastos, espera de que le den dinero. Es una persona de que finalmente no logra tener una relación como estable con otra persona, de que tiene una edad pues un poquito ya avanzada para poder lograr establecerse, y no logra establecerse en ningún lugar, no es independiente, no es productivo tampoco, no tiene metas hacia futuro que tienen que ver a largo plazo, sino tienen que ver momentáneas, y no sabe qué hacer de su vida. Esas son como las características básicas de un síndrome de Peter Pan. Y ahora, cuando nosotros estamos hablando de otras personas, vamos a ver, por ejemplo, hay unas personas que tú dijiste el mi rey y el nini, ¿no? El mi rey es una persona completamente consentida, pero finalmente que tiene todo lo que necesita económicamente. Sí. No, eso es lo que yo entiendo. Ese es el mi rey, el que tiene económicamente todo lo que quiera tener, pero lo que tiene es económicamente, es decir, tiene un sustento fuerte económico por el cual no necesita trabajar, sino necesita gastar el dinero que prácticamente están produciendo los papás a montones, ¿no? O finalmente que tiene el suficiente poder económico para poder vivir bajo un sistema de vida de fiestas y de falta de responsabilidad, porque tiene esto. Y el nini no, el nini es muy diferente. El nini, creo yo que hay una parte que pueden ser ninis tiene que ver con lo económico, pero el nini no nada más está en lo económico. El nini tiene que ver con el consentimiento que tienen algunos padres hacia los hijos. No, el nini es el niño consentido, es el adolescente consentido, es el adulto consentido. No, es aquel que está la mamá y todo le da a la mamá, tiene 40, 50 años, pero no sale de la casa de la mamá. ¿Por qué? Porque sabe que ahí va a tener todo lo que quiere y todo lo que necesita, ¿no? Entonces, finalmente, los ninis son las personas consentidas, que puede ser de que tengan un poder económico fuerte, pero los ninis siento yo que no se caracterizan por la parte económica. Los ninis se caracterizan por la parte efectiva, emocional, proteccionista, apapachadora de los padres. Entonces, finalmente, esas serían como las características específicas. Haciendo como un pequeño resumen, la persona que es un chavorruco es una persona que se hace cargo del aspecto económico de sí mismo, pero se comporta de una manera juvenil. En el caso de la persona que tiene síndrome de Peter Pan, es una persona que no se hace responsable de sí mismo, no se hace responsable de otras personas, no tiene pues básicamente la capacidad para poder tener una meta de vida, y finalmente andan como desvariando en lo que necesitan y lo que quieren. No tienen como algo específico de lo que son, ¿no? Y en el caso de mi rey, pues es una persona que económicamente tiene pues mucho dinero y pues se la puede vivir como él quiera. Y finalmente la otra persona, que es el nini, que no está sustentado en la parte económica, sino más en la emocional, en la afectiva, en la cual es muy consentido dentro de la familia. Y claro está que este consentimiento que tiene dentro de la familia lo que ocasiona es de que la persona no tenga motivación a salir, porque pues sabe de que nadie más lo va a tratar como su familia lo está tratando, y entonces tiene la mamá papachadora o el papá papachador, que no necesariamente tienen un gran poder económico, sino más que nada es un proteccionismo bastante fuerte, son consentidores, y esto lo que ocasiona es de que la persona no quiera explorar más allá de lo que tiene, porque sabe de que va a tener frustraciones. Ahora, en cuanto a la tolerancia a la frustración, yo creo que el mi rey, la persona que es un nini y una persona que tiene síndrome de Peter Pan, su tolerancia a la frustración son muy bajas. En el caso del chavorruco, pues la tolerancia a la frustración, pues en realidad, pues yo creo que es diferente. ¿Por qué? Porque tiene que estar pues más bien manejando mucho la frustración de ya no tener la edad directamente lo que quisiera hacer, ¿no? Entonces yo creo que al contrario, su tolerancia a la frustración es muy diferente, es más apta en algunas cosas. Y claro está de que no logra aceptar parte de la edad que ya le está teniendo, pero esto no tiene que ver con un problema de edad, sino tiene que ver con un problema de actitud, ¿no? Finalmente, tal vez no quieren asumir determinada cosa porque se sienten bien y plenos en determinada edad, o siendo rockeros, o siendo
determinada característica o determinada forma de ser, ¿no? Y básicamente es eso, de que ellos asumen y se hacen responsables finalmente de que saben de lo que están haciendo, saben de que se están comportando como una determinada edad, pero yo creo que también estas mismas personas pues en realidad ya asumieron un modo de vida y ellos saben lo que les espera, saben de que van a estar solos, pero ya lo hicieron con total decisión, ¿no? Con total voluntad, a diferencia del síndrome de Peter Pan, que no es voluntario, al contrario, no es una decisión, es lo que te va llevando la corriente, ¿no? En el caso del Mi Rey y en el caso del Nini, pues también el Nini tiene esa parte de decisión, donde dijo yo prefiero estar aquí porque fuera, pues nadie me va a tratar como me tratan acá, ¿no? Y en el caso del Mi Rey, pues en realidad no tiene que concientizarlo demasiado, sino simplemente tiene que vivirlo, ¿no? Son como las características que tienen la diferencia de cada uno de ellos, mi estimado, en mi punto de vista. Me salió otra pregunta, tocayo. En el síndrome de Peter Pan y en estas personas, en Mi Rey, en Chaburruco y en Nini, porque estas personas están inconscientes de cómo es la vida y qué tan corta es la vida, que va a llegar un momento que se van a despertar y van a tener 60 años, les va a llegar la conciencia, en insight, de que, ¿sabes qué? Me pasé 60 años en la pendejada y ahora la vida se pone más difícil con la edad y es muy tarde para ellos. Híjole, no sabría decirte si se la pasan muy mal, ¿no? Porque yo creo que cada quien puede ser como muy feliz a la edad en la que llega a tener. Creo que la felicidad es un punto de encuentro más de actitud que de edad, ¿no? Que de vejez. No, creo que las personas pueden ser felices inclusive siendo como ellas quieran, ¿no? El punto es de que creo yo que finalmente este acto de conciencia a algunos sí les va a llegar, otros no, porque depende cómo es de que vivas. Yo creo que también los seres humanos tienen una parte donde desean estar con otra persona, ¿no? Y finalmente quieren estar con alguien más y pues tratan de ver si esta alguien más pues puede embonar en su modo de vida. Quien quita y la otra persona pueda embonar y pueda llegar a tener lo que ellos desean, que de eso depende. Yo creo que inclusive hay algunas personas que puede ser de que no encontraron a la pareja adecuada y pues se quedan en determinada fase, ¿no? Entonces, que eso sería otra explicación más de llegar, por ejemplo, para un chavorruco, para una persona, que sea un Mi Rey o que sea finalmente un síndrome de Peter Pan, puede existir alguna persona de que puede ser de que pues, no encontró, ¿no? No encontró como la motivación o no encontró el amor de su vida o no encontró la persona que finalmente lo haga sentir completo, ¿no? Entonces yo creo que esto de si el arrepentimiento llega o no, yo no he conocido hasta ahorita una persona de que tenga determinada edad y que esté en arrepentimiento por la soledad, si acaso tal vez una, pero no se comporta como ninguna de las 4 categorías de las que he llegado a mencionar, sino más bien simplemente es de que sí es una persona responsable y sí quieres estar con una cierta persona, pero también las volubilidades emocionales y de personalidad no le permitieron estar con alguien, ¿no? Entonces, yo creo que estos 4 no necesariamente llegan al arrepentimiento, yo creo que hay otros tipos de personalidades que sí pueden llegar a ese arrepentimiento por falta de establecerse, pero más que por decisión, por encuentro del camino, ¿no? de que no se pudo. Yo creo que las personas finalmente pueden tener un estado de plenitud, de bienestar, siempre y cuando mentalmente se mantengan ahí, ¿no? Esto es un estado de, pues, en realidad yo creo que esto es para irse preparando cuando uno toma una decisión sobre cómo quiere vivir su vida. Creo que esa decisión implica cierta madurez y también aceptar las partes de fallas que uno tiene. Entonces, toda decisión que uno tiene, si uno la hace con aceptación y si uno se siente bien, pleno con esa decisión, al mismo tiempo se hace responsable de la decisión que está tomando, puede lograr sentirse bien inclusive con lo que tiene, ¿no? Entonces, finalmente creo yo que cada uno va decidiendo cómo hacer y qué hacer dentro de su vida, y también considero de que las mismas personas, si ellos tomaron una decisión de tal vez mantenerse como en Peter Pan, mantenerse dentro de su casa como niño o finalmente ser Mi Rey mucho tiempo en su vida y tratar de serlo así viviendo de todo el dinero que le dejaron los padres. Entonces, finalmente cada quien tiene la forma de vivir. Lo más importante es hacerse responsable. Yo creo que al Peter Pan le va a costar un poquito más de trabajo porque pues finalmente no sabe hacer mucho y no depende de la parte económica. Es como la parte más vulnerable porque no tiene un soporte finalmente que lo llegue a tener junto con el que está de Nini consentido. Ellos dos como carecen de ese soporte finalmente y también la responsabilidad no es de sus fuertes, entonces tomar una decisión pues es una de las cosas que yo creo que les va a pesar un poquito más a estos dos tipos de personas, ¿no? Aquellos que son ninis y aquellos que son prácticamente que tienen el síndrome de Peter Pan, como nada más se llevaron a corriente, es decir, de la vida,
En el caso del Nini, pues va a llegar un punto donde los padres le van a hacer falta, de las personas que lo estaban consintiendo les va a hacer falta y entonces van a tronar. En el caso de Peter Pan no saben hacer mucho y no dependen de la parte económica, no es como mi rey, entonces también les va a tronar en algún punto. Ajá. Eso es lo que yo creo, yo supongo. Entonces, finalmente, porque las estructuras psíquicas son muy vulnerables en ellos dos, en estos dos tipos de personas. Entonces, claro está de que creo yo que las personas finalmente dependen de la decisión que tomen, pero por ejemplo el chavorruco, que ya es una cuestión de decisión, y en el caso del mi rey, que también tiene que ver con una cuestión de decisión de vivir de esa manera, son más conscientes de las decisiones que están tomando, y claro está que cuando eres más consciente de la decisión que estás tomando, no te pesa tanto, tratas de vivir bajo esa imagen que tú misma decidiste, o que tú mismo decidiste, y que finalmente están, pues es una parte integral del self, dijeran los gestálticos, es decir, estás aceptando, estás asumiendo, estás reflexionando, estás haciéndote responsable de lo que tú mismo estás eligiendo y eso te hace sentir bien, ¿no? Sí. En el síndrome de Wendy, también conocido con algunos psicólogos como el síndrome de la enfermera. También agarramos Wendy de la historia de Peter Pan, pero Wendy, no sé si se acuerdan, Wendy en la película era la hermana mayor y tenía 3 o 2 hermanos chicos, y Wendy era como una mamá. Quería servir y satisfacer a los demás y especialmente a sus hermanos. Y normalmente con estas mujeres, o sea, no quiero decir que nomás a las mujeres, pero se les da más a las mujeres, igual que en síndrome de Peter Pan se le da más a los hombres. En el síndrome de Wendy, la raíz de su problema real es la inseguridad. Porque tienen tanta inseguridad, entienden o ellas piensan que el amor es como un sacrificio. O siempre están dispuestas a ser como sumisas, no se quieren enfadar, no quieren discutir con nadie, siempre quieren arreglar los problemas en las personas, siempre insisten en tomar responsabilidades que no son de ellas y piden perdón cuando hacen algo mal o cuando hicieron o cuando no van a hacer algo y se deprimen por la falta de atención. La psicóloga que yo estudié sobre este tema es Alejandra Vallejo. No sé si lo estoy pronunciando bien porque ella es de Suiza, pero ella también dice que al mismo tiempo no todo es malo si una persona tiene síndrome de Wendy o síndrome de una enfermera, porque estas personas son las que quieren cuidarte, quieren estar ahí, satisfacerte, pero hay un problema ahí porque otra vez en denotante es en bajo autoestima, no se abre con otras personas porque son más sensibles y tienen miedo al rechazo, tienen miedo que nadie las va a querer, tienen esta sensación de que están vacías, sienten que no controlan sus vidas y inseguridad personal. Yo, en lo personal, es muy interesante porque con las nuevas generaciones, las chicas o las mujeres, estas nuevas generaciones, no identifico mucho, pero en las generaciones grandes de señoras de 40, 50, 60, lo puedo identificar muy rápido. No sé si porque estas mujeres son de otra generación donde el machismo es no trabajas, no estudias, tú te quedas en casa y por eso yo veo muchas mujeres estas tercera edad, algo así, quieren satisfacer a la persona, que quieren que todo el mundo esté feliz, pero al mismo tiempo yo sé que les falta seguridad porque no tienen la educación, las herramientas y ellas no se sienten a gusto con sí mismos. Mi estimado Tocayo, creo que abordaste bastantes cosas que pues ni yo lo hubiera podido haber dicho tan completo. Es muy bueno lo que llegaste a decir. De hecho, inclusive existe un análisis cultural y también al mismo tiempo pues mencionas algo que es muy, muy relevante. Creo yo que pues esto se daba mucho antes y era muy normalizado de que la mujer ayudara a todo el mundo y esta sensación de el sentido materno, ¿no? De finalmente tenemos que ayudar, tenemos que proteger a las demás personas. Esta parte específicamente la llegaste a tocar bastante bien. Ahora, hay otra cosa que finalmente tenemos que entender que el síndrome de Wendy, como definición, es aquel que ayuda a los demás o que cuida a los demás y que constantemente va a estar en protección de los demás. Y todo esto que tú llegaste a mencionar se relaciona directamente con lo que acabo de definir, porque finalmente es una persona que pues es muy insegura, llega a hacerlo más que por
el deseo de cuidar a los otros, sino por el deseo de agradar a otros, ¿no? Que está implícito dentro de lo que tú tienes y tiene que ver con esta inseguridad, con esta ansiedad de no creerse lo suficiente para las demás personas. Entonces, claro está de que trata de, pues, hacerle favores directamente a todas las personas, no pone límites y es una persona que constantemente le cuesta mucho trabajo decir, pues, de que no, ¿no? Y muchas veces cuando tiene que ayudar, pues ve que alguien está necesitado y no puede inhibirse un poco en función de las circunstancias, sino es alguien que pues lo da todo, ¿no? Y finalmente hay como ciertas reservas de que no hay ciertas reservas de lo que se debe que hacer y de lo que se tiene que hacer en determinados momentos. Y más que nada protegerse a ella. De hecho, prácticamente para una persona que tiene síndrome de Wendy, la otra persona está por encima de ella, ¿no? Que eso es lo característico del síndrome del Wendy, es decir, tanto vale la otra persona que vale más que uno y finalmente es capaz de dar la vida por los otros, ¿no? Entonces, por eso también se le llama el síndrome de la enfermera, porque está a disposición de la ayuda de los demás por encima de sí mismo. No porque la enfermera lo sea, sino porque en realidad ayuda a los demás, no está al servicio de algo. Entonces, básicamente, al servicio y al cuidado de alguien o de las personas que están alrededor de ellos. Entonces, básicamente son las personas puritanas, son las personas buenas, son las personas que todo el mundo cree que son completamente, que siempre van a contar con ellos, pero en cierta forma es patológico. ¿Por qué? Porque pues en realidad puede hacerse daño a sí mismo. Entonces, en la psicología nosotros tenemos una regla, ni hacer daño a los demás, ni hacerse daño a sí mismo. Entonces, ella está rompiendo con la segunda, donde se está haciendo daño a sí misma. Entonces, claro está de que una persona que tiene síndrome de Wendy, puede ser hombre, puede ser mujer, pues está haciendo daño pues hacia sí mismo por la falta de poner límites y también de dar y entregarlo todo hacia otras personas. Claro que llegan a tener problemas de celotipia, llegan a tener problemas también porque tanto que no se valora, de tanto que no hay este punto en el cual se sienten bien consigo mismos, pues claro está de que sienten que las otras personas tampoco lo tienen, pero es una proyección de ellas hacia los demás. Entonces, este síndrome de Wendy finalmente es un síndrome que es poco conocido, pero en realidad nos ayuda mucho a discernir pues de que algunas personas en esta época ya es mucho más fácil y evidente discernirlo, anteriormente no, porque como bien dices, la cultura e inclusive el machismo hacía que las mujeres pues las sometían, las obligaban a hacer este papel materno proteccionista finalmente frente a los hijos. Ahorita ya es más una cuestión de decisión que una cuestión directamente de obligación, ¿no? Entonces, ahora, claro que todavía hay regiones del país, hay lugares, hay colonias, hay familias que todavía siguen aplicando el mismo sistema, pero ya es un poquito más diferenciado generacionalmente. Ahora, esto lo que hace es de que también no es normal de que todas las personas y que nada más estén buscando ayudar al otro, inclusive por encima de sí mismos. ¿Por qué? Porque tienes que cuidarte a ti mismo. Ahora, yo lo que creo es de que este síndrome de Wendy es uno de los que pues son todavía menos estudiado que el de Peter Pan y tenemos menos características de ellos. Lo único que podemos pues tener y concluir básicamente de este síndrome es de que las personas en realidad ponen al otro por encima de sí y no nada más tiene que ver con los hijos, sino tiene que ver con amigos, tiene que ver con primos, tiene que ver con personas que apenas se conocen, ¿no? Es decir, se ponen en riesgo a sí mismas, por eso mismo es de que se vuelve bastante patológico. Sí, estoy de acuerdo. Últimas palabras, Tocayo, para concluir este episodio del síndrome de Peter Pan y Wendy. Claro que sí, mira, pues nos faltaron bastantes síndromes, hay muchos síndromes muy importantes, muy buenos, ojalá que alguna vez tengamos la opción de hablarlo. Hay el síndrome de, estos dos que son de los populares, pero hay otro que es el síndrome de Estocolmo, el síndrome de la mano ajena, que son bastante interesantes. Nosotros tendríamos el síndrome de Munchausen, ¿no? Entonces hay muchos síndromes que son muy buenos estudiarlos y verlos y comunicarlos hacia la población para que los logren identificar. Por ejemplo, el síndrome de Estocolmo es muy importante también porque la persona pues cuida a su victimizador, es decir, a aquella persona que lo agrede, inclusive hasta lo ama. Entonces sería muy bueno abordar un poquito más también sobre este síndrome para ayudar también a la población a comprenderlo y que logren identificar de que pues no está bien tampoco aquella persona que te maltrata, pues de que también lo ames, ¿no? Entonces, que sería muy parecido al síndrome de Wendy, pero aquí ya es un grado extremo de dependencia bastante fuerte y pues ayudando a la comunidad que nos escucha o también simplemente a las personas de que
nos llegan a ver, pues de que tengan un poquito más de información sobre estos síndromes que por ser raros casi nadie los conoce la formación. Y en cuanto al síndrome de Wendy y el síndrome de Peter Pan, creo yo que hemos dado una información bastante concisa, certera, hicimos diferencias sobre conceptos que las personas llegan a confundir y que finalmente pues logran pues darles un poquito más de lucidez sobre las consecuencias que puede llegar a tener, por ejemplo, el síndrome de Peter Pan y el síndrome de Wendy, y esperemos de que pues les ayude finalmente todo lo que hemos hablado. Que nunca más voy a ver películas de Disney. Está bastante buena esa, como que me trauma, ¿no? Peter Pan te da el síndrome de Wendy, te da esta idea falsa del amor, del enamoramiento, entonces, no para mí. Sí, mensajes subliminales. Aquí el Peter Pan nos dice no crezcas, no crezcas, no crezcas. Ya ves que dicen que Sí. Disney maneja muchos mensajes subliminales. Entonces, ¿quién quita y es propiciador? Me encantó el episodio de hoy, Tocayo. Gracias por tu tiempo y tu energía. Y nos vamos a estar viendo o hablando la semana que viene, Tocayo. Gracias por todo, bro. Gracias a ustedes también y también a ti, mi estimado, y cuídate mucho.